la nueva cédula digital. Imagínese usted está en un tribunal acusado de haber cometido un grave delito que efectivamente usted lo cometió. Está esperando la sentencia y de pronto escucha una voz que dice: déjenlo libre, déjenlo libre, es inocente. Usted está en un tribunal listo para ser sentenciado, y en lugar de la sentencia que lo condenará, usted escucha otra voz que dice: déjenla libre, es inocente. ¿Cómo se siente usted? Tremendo. Tremendo. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra. Te rogamos que tu Santísimo Espíritu hable a nuestras vidas hoy. Lo que está en tu corazón y nos quiera decir, por favor, nos hables y nos reveles. Y oramos que para gloria del Padre, tu Santísimo Hijo sea glorificado en esta hora en medio nuestro. Amén. Amén. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no hay ninguna condenación para aquellos. La nueva cédula digital, Pablo nos la va a exponer de la siguiente manera. Y vamos a mirar el texto. Versículos 1 a 12. Pablo nos enseña allí que somos deudores. Y la pregunta es: ¿deudores de quién? ¿Somos deudos de quién? ¿De la carne o el Espíritu? Y hay una diferencia, hermano, entre firmar un pagaré, firmar una deuda. Yo adquiero mi vehículo, mi carro, mi casa, etc., y firmo que me comprometo a pagar. A partir de ahí estoy endeudado. Hay una diferencia entre esa deuda con la deuda de estar firmes. ¿Quién nos podrá separar? Tu mano me sostiene. Estar firme. ¿Firme en qué? Vamos a mencionar lo siguiente, hermanos y hermanas. Cuando el hombre pecó, todo se trastornó. El cuerpo, que debería ser el tabernáculo del espíritu humano, toma inmediatamente el dominio. La vida de Dios fue expulsada del espíritu del hombre. Ahora el hombre está muerto para Dios, y el espíritu se convirtió en esclavo del cuerpo. Ahora quien domina el hombre son las pasiones y las tendencias de la carne. Y eso fue lo que significó el pecado de Adán y Eva en el huerto del Edén. El Espíritu de Dios. ¿Recuerdan que Dios toma al hombre, sopla? ¿Sí recuerdan? Sí. Sopla de su aliento, de su espíritu. Es literalmente pone espíritu en el hombre y empieza a ser un ser viviente. Cuando el hombre peca, lo que pasa es que ese espíritu sale. Y ahora quien queda gobernando es las pasiones. De modo que el hombre es un ser pasional, bajo, rastrero, lo que nosotros llamamos raza caída. La tendencia es de continuo al mal. Y en ese contexto Pablo está escribiendo a los romanos y a nosotros. Viviendo en ese contexto, entonces la voz que podemos escuchar es inocente, nos hace deudores. Ahora, no al espíritu que nos gobierna y nos domina, bajo y pasional, que se llama carne, sino a un espíritu superior, que es el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, ya no estoy poniendo firma a aquel espíritu pasional y bajo, sino que estoy manteniéndome firme en el seguimiento a Jesús. Y eso significa que a mis vecinos, compañeros, compadres, familiares, etcétera, les estoy diciendo: hay una forma de levantar el espíritu. Hay una forma. Como ellos no entienden, el hombre natural no entiende, entonces dice: usted está loco.
usted es un pendejo, usted está perdiendo el tiempo, porque no entiende, y es natural que no entienda. Ahora bien, si nosotros miramos el texto, por la cédula los conoceréis. Entonces, Pablo en los versículos 8, 1 a 12, viene a exponernos el tema de la pecaminosidad del hombre. Y está diciendo, porque lo que era imposible para la ley, y está dándonos la cátedra en esa tesis, diciendo que la ley fue imposible para solucionar ese problema del hombre, de ser raza caída. La ley lo más que hizo fue mostrarle que efectivamente es un pecador, y lo dejó allí. Ahí lo dejan, no puede ser nada más. Porque los que son de la carne, versículo 5, piensan en las cosas de la carne. Entonces Pablo presenta dos modelos de sociedad. Una sociedad modelo de la carne y una sociedad modelo del Espíritu de Dios. Y evangelizar a la gente es traerlo de esa sociedad acá. Y ser cristiano y anhelar venir cada 8 días aquí en la mañana a escuchar la palabra de Dios es anhelar mantenerse firme en ese espíritu. Y ahí está la dualidad. Dualidad continua, férrea. El evangélico moderno no sabe para dónde coger, no sabe qué hacer. Entonces el culto cristiano se contamina de eventos pasionales. Vivimos una dualidad tan fuerte que no sabemos si atendemos al espíritu o a la carne. Entonces la cédula digital tiene sentido. Por la cédula los conoceréis. Los versículos 8 a 13, Pablo nos va a mostrar ahora la condición del hombre. En 8.1 nos dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Lo que está diciendo es que para los que no están en Cristo, sí hay condenación. Y el testimonio de su condenación es su propio cuerpo, que lo está gobernando, dominando. Pablo nos plantea en ese capítulo un requisito indispensable para no estar bajo condenación. Ese requisito es vivir a Jesucristo, apasionarse por Jesucristo, amar a Jesucristo, no avergonzarse de Jesucristo, creerle a Jesucristo. Esa es la condición. La razón por la que no hay condenación para los que están en Cristo es que aquella voz con la que inicié hoy es la voz del Cristo. Y aquella voz la vemos cada vez que vemos un crucifijo. Aquella voz la vemos cada vez que mencionamos la palabra Cristo. Ninguna condenación hay, pues Él fue a la cruz y pagó por mí. La verdad que la función del Espíritu Santo es recordarte a ti, mi hermano, y a ti, mi hermana, que tú no estás condenado por tus pecados. Estando en ese tribunal, nadie te va a condenar. Porque vivimos ya bajo la gracia, y la gracia es el favor que hemos recibido de Jesucristo sin que ningún ser humano lo merezca, no bajo la ley. Insisto, no sé por qué hay gente que quiere volver a vivir bajo la ley. No sé por qué. La ley no lo va a salvar, le va a mostrar su realidad y lo deja ahí. Necesita que la gracia lo levante. ¿Qué hizo Cristo? ¿Que la ley no puede hacer? Salvarnos. Entonces, ¿qué hará el Espíritu respecto a nuestro cuerpo en el futuro? El texto dice, nos glorificará. Nos glorificará. ¿Sabe qué es eso, hermano? Que su cuerpo y mi cuerpo, después que vivan la experiencia mortuoria, serán levantados en un cuerpo tal como el de Jesucristo. Ese cuerpo se llama cuerpo glorificado. Déjenlo libre entonces, inocente. ¿Cómo se siente usted escuchar esas palabras? Y aquí presentamos dos elementos. La ley del pecado, según Pablo, está dada en pensamientos, sentimientos, miedos, derrota, muerte, rebeldía, soberbia. Todo ese elemento se llama la ley del pecado. Pero la ley del Espíritu es vida, paz, libertad, justicia, poder
en el Espíritu. Hay dos leyes y nosotros tenemos que elegir. Y mi consejo es, vamos a elegir la ley del Espíritu. Vamos a elegir la ley del Espíritu. Vayamos a los versículos 12 a 17. Versículos 12 a 17. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, no a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hermanos, todos los días tenemos que tomar decisiones. Todos los días tenemos que tomar decisiones. Por favor, deje que sus decisiones las tome el Señor Jesucristo. Deje que el Espíritu Santo de Dios tome las decisiones por usted. No se acelere. Deje que sea el Espíritu Santo. Hable con Él. Ore. Señor, voy a tomar esta decisión. Por chiquita que sea. Señor, quiero tomar esta decisión. Dame tu dirección. Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Porque el oro se llena y todo lo que brilla, oro no es. Oro no es. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también coherederos. ¿De quién? De Dios. Coherederos. Vamos a hablar de eso. Deudores y mala paga. El texto nos está diciendo que, versículo 12, así que, hermanos, deudores somos. Todos somos deudores. Todos. Todos estamos bajo la misma línea de deudores. Todos, hermanos. Hay deudores que intentan ser buena paga, y esa es mi recomendación. Pero hay deudores que asumen ser mala pagas, aunque ellos oran y rezan, deudor soy, siguen siendo mala pagas. Esos están condenados. Aquel deudor que asume que es deudor y asume que la gracia de Cristo quitó su deuda, entonces da pasos que evidencian transformación en la vida. Si Cali tuviera 300 iglesias evangélicas con hombres transformados por Jesucristo, la sociedad caleña vería un movimiento raro en la ciudad que diría: aquí está pasando algo. Los hermanos en hecho están diciendo: esos que trastornan el mundo han llegado acá. Aquí es donde necesitamos, hermanos, leer el libro de Romanos y asumir que Pablo, escribiendo una sociedad compleja, convulsionada, cruel, plantea a los hermanos y hermanas que estando en esa sociedad, ellos modelen el reino de Cristo. Por lo cual clamamos: Abba, Padre. Después que aquel nos ha dicho: déjenlo ir, es libre, ahora podemos clamar: Padrecito Santo, tú eres mi Señor. Amén. Amén. Todos los que han sido librados de la deuda ahora pueden clamar: ya no estoy condenado, Padre. Y ahora puedes ver a Dios como tu Padre. Ahora puedes ver a Jesucristo como tu Padre, como aquel que mete la mano al fuego por ti, como aquel que fue a la cruz y sin anestesia lo clavaron ahí por ti. Ahora puedes decirle a Él: Abba, Padre. Esa es la palabra tierna para decir papaito, papito, papacito, padrecito, Padre querido. Ya quitaste mi deuda. Mi cédula demuestra que no es la cédula que me ha el Estado colombiano. Cédula que me identifica como los que son guiados por el Espíritu. Amén. Amén. Cédula que te identifica como uno que es guiado por el Espíritu Santo de Dios. Así que intentamos
como hijos, asumirnos hijos privilegiados. ¡Qué privilegio! Hijos del amo, hijos del rey del universo. ¡Qué privilegio, hermano y hermana! Tan privilegio que cuando llegas a una situación donde todo el mundo te deja, te desampara, te hace bullying, hay uno que te dice: yo no te dejaré ni te desampararé, yo estoy contigo. Qué privilegio saber que Jesucristo es mi Señor. Por tanto, hermanos y hermanas, disfrutamos de grandes regalos que nos ha entregado aquel Abba Padre. Grandísimos regalos. Y el primer regalo es que dice que somos coherederos de la gracia por Jesucristo. Ninguno de nosotros ha hecho nada por eso, pero la gracia nos pone en el lugar de coheredero, de heredar. ¿Heredar qué? Voy a mencionar algunos elementos. Heredar perdón. Le doy un dato: el hombre por sí mismo es incapaz de perdonar. No puede hacerlo. Necesita un espíritu nuevo para poder perdonar. Un espíritu superior. El Espíritu Santo de Dios es el que nos da perdón, y cuando nos da perdón somos sanos, somos libres. Aquel tribunal queda allí con todo su castigo y la voz dice: déjenlo ir, es libre. El perdón libera al hombre. ¿Quieres ser libre? Suelte las cadenas. Perdón. Entonces nos ha hecho coherederos de toda la gloria eterna. Nos ha hecho coherederos entregándonos la capacidad de perdonar por el Espíritu Santo de Dios. Pero más aún, nos ha dado a Jesús, el cual nos llama hermanos. Yo no entiendo eso, pero Jesús dice que es hermano de nosotros. Nos ha hecho coherederos. Si somos hermanos de Jesús, somos hijos de un mismo Padre, por lo tanto somos coherederos del reino de los cielos. Ahora podemos entender lo que dice Pablo. ¿Recuerdan lo que empezamos diciendo en el primer capítulo? Lo chistoso, lo gracioso en el primer siglo, en la Roma del primer siglo, era poner a los cristianos y a todos los que decían no al César, al Estado, al imperio, al mandamás, todos los que decían no nos sometemos a usted, nos llevaban al famoso circo. Está ahí todavía, mostramos fotos, y los tiraban fieras, leones hambrientos, y los demás en la tribuna riéndose. Qué crueldad, no ha sido cruel siempre, riéndose, burlándose de ver cómo los leones devoraban a los cristianos. Pero ¿sabe qué hicieron los cristianos? Preferimos morir, preferimos ser la burla, pero no le caminamos a César, seguimos a Jesús. Ese es el tipo de cristiano que hoy necesitamos. En todos los lugares, sigo a Cristo, cueste lo que cueste. Sigo a Cristo, así me cueste la vida. Sigo a Cristo. ¿Coherederos de qué? De la vida eterna. Hay una canción que dice: nuestra vida acabará, cuál las hojas caerán, cuál se ligará. Busca a Dios. Es inminente, hermano y hermana, que su vida y mi vida van a terminar. Es innegable, es indiscutible. Pero ¿sabe lo que nos está ofreciendo esta cédula? Vida eterna. Vida eterna. Terminará nuestro tiempo físico en la tierra y empezaremos a heredar la gloria. Eso es el cristiano y eso es el de Cristo. Y más que eso, el texto nos anima a pedirle todo lo que necesitemos. Si usted mire todo lo que usted, ya no como deudor, bueno, sí como deudor, pero no como mala paga, puede clamar Abba Padre. Y ese Abba Padre significa que Jesús es su amo, y eso significa que es el mayor privilegio de un ser humano. Por tanto, tiene algunos regalos: coheredero de todo lo que hay en el cielo, coheredero aquí en la tierra del perdón, y ahora tiene capacidad de perdonar. Ahora puede vivir con Cristo y vivir a Cristo. Ahora tiene entrada a la vida eterna, y más que eso, todo lo que necesita en esta semana, el Señor le dice su palabra:
Pedid todo lo que necesitéis y os será hecho. ¿Qué más quieres? Pedid todo lo que necesitéis y os será hecho. Tu nueva identidad, hermano, tu nueva identidad, tu cédula digital, versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué? Hijos. El Espíritu Santo de Dios te anima y te dice: tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios, tú eres hijo de Dios. Amén. Ay, cuando todo el mundo duda quién es su papá y quién es su mamá, el Espíritu Santo de Dios está diciendo: tú eres hijo de Dios. Amén. Dígale a su hermano: tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios. Mira, tú eres hijo de Dios. ¿Y sabe quién le dice eso? Francisco Mosquera. No, eso se lo dice el Espíritu Santo de Dios a usted. El Santo Espíritu le dice que usted es hijo, hija de Dios. Esa es su nueva identidad. Entonces usted no es un pobre diablo en esta sociedad. Usted no es un pobre, sí. No, usted es hija de Dios. Amén. Y ahora quiero tocar un aspecto. Y por eso vamos cerrando. Ambiente contra el medio ambiente. Los versículos 18 a 27. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en la esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud, de la corrupción. ¿A qué? A la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros. Sí, Pablo introduce un elemento que tiene que ver con lo que él viene exponiendo en el libro de Romanos. Se me fue la ministra del Medio Ambiente. Hermanos, el tema que los evangélicos hablamos y hablamos y hablamos y se volvió ya simple, se simplificó, que se llama pecado, es un tema que no podemos simplificar nunca nosotros, nunca. Y lo que es pecado tenemos que decirle pecado, y lo que es santo tenemos que decirle santo. Nunca podemos simplificar eso. Note lo que está diciendo Pablo. El hombre antes hablaba del ambiente, luego habló de medio ambiente. ¿Dónde está el otro medio? El problema es que la tierra se corrompió por causa del hombre. Entonces, estoy mostrando allí algunas fotos de lo que es la tierra hoy, las entrañas de la tierra hoy, y estoy mirando allí otras fotos de lo que es el desorden de la tierra, y nosotros le llamamos a ese desorden continentes, islas, pedacitos por todo lado. Según el área de su formación, la ciencia va a darle una explicación a por qué los continentes son como son, cómo se formaron los continentes, y hablan y dicen bla bla bla. ¿Saben cuál es la realidad? La realidad es que cuando el hombre peca, la tierra se rompe, la creación se rompe, el equilibrio se rompe, se hace pedazos. Cuando el texto dice que fueron expulsados del huerto, lo que está diciendo es: y el huerto desapareció. Hermanos y hermanas, el elemento de decir no a Dios y sí al diablo rompe la creación para demostrar que Satanás es un ser perturbador, perverso y dañino, y la raza humana se corrompe, pero también todo lo que habita la raza humana. Entonces, si usted hace un ejercicio de mirar cómo está la tierra por continente, islas y lotes, usted va a encontrar que eso es un desorden. Dios no hizo eso así.
¿Y sabe qué está diciendo Romano? Aún la tierra hoy gime. ¿Sabe qué es gemir? Es gritar, pero no tiene palabra para expresar el grito. Es un dolor profundo del alma, de la entraña, pero no hay palabra para expresarlo. Entonces solamente sale el sonido. La creación ha sido sujetada a vanidad por causa mía y suya. ¿Recuerda qué se le dijo a Adán cuando pecó? Maldita será la tierra por tu culpa. Cardos y espinas producirán, y con el dolor y con el sudor de tu frente harás el pan. Allí la tierra fue sujetada a vanidad. ¿Y sabe cuando se murió Jesucristo en la cruz? ¿Cómo lo relata el evangelista? Él dice que tembló. Y dice que la tierra se oscureció. Y dice que los muertos salieron de los sepulcros. ¿Recuerdas ese texto? Sí. Las tumbas se rompieron y la tierra tembló. Y muchos romanos que no tenían ni idea quién era Dios, cayeron de rodillas reconociendo: tú eres el Señor. ¿Qué tenemos que decir allí, hermano? Tenemos una grandísima responsabilidad con el planeta Tierra. Muy grande. Mi primer programa en la universidad, en la Santo Tomás, fue Tecnología en Producción Agrícola. Y cuando yo empecé a trabajar con el Estado, trabajé 3 años haciendo extensión, transferencia de tecnología. A nosotros nos enseñaron, nos dijeron y nos vigilaron que lo último que deberíamos usar eran los productos químicos en la tierra. Lo último. Y no supervisaban eso. Nos dijeron: si vas a matar una avispa porque te picó, mata solamente esa, porque el avispa tiene una razón de ser en la tierra. Así que si acabas con toda la casa de avispa, rompes el equilibrio biológico. Y el control, el mejor control que hace la naturaleza, no es a partir de lo químico, es a partir de ella misma. Por eso un indígena puede vivir 500 años en el mismo pedacito de tierra, en ese pedazo que está allí. Y el indígena le respeta eso, le conserva eso, le sigue produciendo eso. Nosotros no. ¿Sabe, hermano, que el hombre tiene que dar cuenta a Dios por la tierra? Porque lo que se le dijo es: administrela. No contamínela. Y el hombre entendió: destruya. Destruya. Y la tierra misma gime, desea que eso no pase. Y comentábamos con las muchachas ayer en el carro, pues la tierra tiene razón, porque si es un órgano vivo y ella se mira con respecto a los demás planetas, todos los planetas siguen estando bien, pero ella está pasando trabajo y dolores. Entonces, ¿qué va a decir ella? ¿Por qué pusieron estos tipos encima de mí? Eso me lleva a entender por qué es el planeta más pequeño. Si ella con su orgullo mira a los demás planetas, todos están intactos,